que además alargan la vida útil del producto, porque el problema que tenemos con nuestros productos, con nuestras frutas y hortalizas, es la vida útil de los mismos. Aquí estamos hablando de tener productos que pueden tener vida útil de hasta 1 año. Cuestión muy interesante para el estocaje de los mismos. Aplicaciones, muchísimas. Solamente he puesto ejemplos. Sopas deshidratadas, mezclas secas, snacks, colorantes, aditivos, mezclas potenciadoras de salud, como comentaba antes, ¿vale? Y un detalle interesante. Aquí os hago una comparativa de lo que sería, por ejemplo, un tomate rojo fresco, su composición nutricional y en sustancias bioactivas, y liofilizado. Como veis, hay determinadas sustancias bioactivas que aumentan su proporción en 25.000 veces su valor, ¿de acuerdo? Con lo cual yo creo que eso es muy interesante. Y sobre todo en el contenido nutricional también vemos que se producen aumentos extraordinarios en factores de 10 o de 20. Evidentemente es normal, claro, si hemos deshidratado el producto, ¿vale? Pero estamos hablando de un producto concentrado que tiene un valor y unas cualidades terapéuticas extraordinarias. Y que ya os digo que se podría obtener desde el propio residuo que tiramos o quemamos. Mezclas potenciadoras de salud, tema que será interesante en el futuro, no solo la nutrigenómica, es decir, determinadas mezclas alimenticias, sobre todo con frutas y hortalizas. Pues por ejemplo, aquí os he puesto ejemplos muy sencillitos, es decir, un té con chocolate y pera, ¿vale? Para una mezcla de flavonoides y catequinas que clarísimamente mejoran su mecanismo de acción, ¿vale? Y evitan la obstrucción de las arterias. Luego simplemente un revuelto de huevos con cualquier tipo de hortaliza que tenga un contenido en fibra moderado, pues tiene un gran efecto saciante, cosa que es bastante importante para el tema de, sobre todo, de la digestibilidad y del cuidado de nuestra salud digestiva, como se comentaba antes, ¿no? Jamón con tomate, somos sabios, es decir, esa grasa del tomate puede ayudar, digamos, a que se aumente la biodisponibilidad de los carotenoides presentes en el tomate, ¿no? Y luego, por ejemplo, unos garbanzos o cualquier legumbre con las proteínas del huevo, ¿vale? Y junto con otro tipo de compuesto como el perejil, pues aportan calcio, magnesio, que son minerales que luego pueden regular todas las funciones fisiológicas de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Y con esto pues doy por finalizada la charla, ¿vale? Una cosa, fijaros, los alimentos del futuro son esos, Miguel Ángel, si os parece bien, estoy por aquí. Si os parece bien, como la ponencia de Ana Molina y la tuya están un poco relacionadas, en las preguntas que surjan entre los oyentes las hacemos cuando Ana Molina termine, ¿vale? Perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí y por la paciencia. La verdad es que cuando estamos poquitos se agradece la asistencia. Yo voy a intentar hacer breve porque, bueno, va un poquito de cola ya, así que las voy a ir pasando relativamente rápido y luego al final, como estaré por aquí, si tenéis alguna duda o queréis que os pase alguna diapositiva en concreto, me la pedís, lo hablamos al final. Y bueno, vosotros os preguntaréis, ¿qué hace una farmacéutica en una infoagro? Pues bien, os voy a contar brevemente cuáles son las no es que sean símiles, porque los medicamentos realmente no llegan a ser alimentos ni los alimentos medicamentos, pero sí que hay símiles. Los alimentos también tienen propiedades que ejercen acciones sobre la salud humana. Miguel Ángel nos ha estado contando cuáles son los nutrientes que tienen los alimentos y yo voy a contar un poquito cómo esos nutrientes influyen sobre la salud humana. Pero antes de eso, hay una pregunta que siempre lanzo, tanto a los niños cuando les doy charla como a los adultos, porque yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Siempre todos nos hemos preguntado, bueno, yo sé que las frutas y las verduras son saludables y hay que comer 5 al día o 10 al día, dicen ahora, pero ¿por qué? Si a mí realmente lo que me está apeteciendo más muchas veces es esto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es verdad? Bueno, si nos remontamos un poquito a la historia y vemos el estómago digestivo humano, a qué está realmente acostumbrado, aquí vemos que abajo, o sea, no está a escala, porque si realmente estuviese a escala, los 3 de arriba no apenas saldrían, ¿no? Son 100.000 generaciones, cazadores-recolectores, que comían los frutos de las verduras tal como se cogían de la tierra, ¿no? Y lo que se pescaba y lo que se cazaba. En cambio, la alimentación procesada
es muy reciente, ha estado solamente 2 o 3 generaciones, por tanto ya sí que nos da una idea de realmente el estómago, el intestino, la digestibilidad de esos alimentos realmente cómo va a ser, ¿no? Luego, una cosa que a mí me gusta siempre remarcar mucho es que las frutas y las verduras no se toman solamente cuando vamos a hacer una dieta. Que mucha gente que está delgada dice, bueno, como yo estoy delgada, a lo mejor no tengo tanta necesidad de tomarlos, pero realmente no son solamente una herramienta para perder peso, sino que también aportan muchos nutrientes, tantos nutrientes casi como funciones van a ejercer en el organismo humano, ¿no? Para diversas enfermedades, sobre todo para su prevención, pero luego durante el tratamiento de determinadas enfermedades también van a ayudar a que la duración de la enfermedad o la eficacia del tratamiento sea bastante mayor, y luego también para la hora de las recidivas, ¿no? Vamos a ver, os voy a hablar rápidamente de cuáles son las 3 características para mí más importantes que tienen la fruta y la hortaliza. La primera es la evidente, bajo contenido calórico, que eso lo sabemos. O sea, bajo contenido calórico, cuando queremos hacer una dieta y asociamos la ensalada más saludable y la hamburguesa menos saludable. Esto no quiere decir que por lo general comamos más ensalada que hamburguesa, aunque sepamos que es más saludable, pero bueno. Luego, también os voy a hablar un poquito de cómo esto puede ser también un reclamo en el supermercado, en los establecimientos alimentarios, porque realmente el consumidor de hoy, como bien decía Miguel Ángel, demanda salud. Hoy, cuando compramos alimentos, ya no solamente queremos que los alimentos tengan un buen aspecto o estén ricos y sabrosos, sino que ahora queremos que nos nutran, queremos ver un etiquetado nutricional, queremos saber un poco qué tienen y qué ejercen en el cuerpo humano, ¿no? Para qué son beneficiosos. Entonces ya cada vez más vemos este tipo de productos en el mercado, ¿no? Todo light, sin grasa, sin azúcar, y es un reclamo de salud para venta a los consumidores, cuando la fruta y la hortaliza también lo son de manera natural y a lo mejor no se le publicita o no se le hace el uso que sí que se debería. O sea, esta charla en general es un poco un llamamiento a revalorizar el producto que aquí supongo que todos de una manera o de otra estáis trabajando con él, ¿no? Bien casas de semillas, productores, los que trabajen con cuarta y quinta gama, etcétera, ¿no? Todos trabajáis con fruta y con verdura. Y tenéis un producto que es esto de manera natural, sin realmente sacarle el potencial que se le podría sacar. Las frutas y las verduras no son solamente tomate aliñado o lechuga aliñada o col al vapor. O sea, realmente se pueden hacer muchas combinaciones con frutas y verduras, más allá de las que hoy conocemos, pero eso también es una labor nuestra, ¿no? De informar al consumidor de cuáles son realmente las combinaciones que se pueden hacer para ayudar a consumir más frutas y verduras, y también, según su manejo culinario, cómo hacer que se absorban más los nutrientes que tienen estos productos, ¿no? Lo que pasa es que hay poquita información. De hecho, normalmente casi siempre todos comemos lo mismo. Cuando vamos al supermercado compramos las mismas cosas, pero las frutas y las verduras son el grupo de alimentos que más variedad diferente tienen en el mercado, mucho más que la carne o que las legumbres o que el pescado o que los hidratos de carbono, las pastas o las patatas. Tienen una variedad enorme, pero la mayoría de las veces comemos un poco sota, caballo y rey. Alto contenido en vitaminas y minerales, que ya no solamente sirven para lo de la pérdida de peso, sino que cada una también a la hora de perder peso, esas vitaminas y minerales harán que determinarán un poco la eficacia de la dieta. Lo mismo que como os comentaba antes, con los tratamientos farmacológicos o durante el transcurso de una enfermedad o para la prevención de otra. En ese tema no vamos a entrar hoy, pero cualquier pregunta, venid luego al final. Una tabla de minerales genérica, tampoco me voy a parar, para que veáis que son muchas las minerales que tienen muchas de las frutas y de las verduras, ¿no? Luego cada una tiene la suya específica. Yo ahora me voy a centrar en algunas en concreto, porque también es verdad que últimamente tenemos el boom de que todo es bueno para todos, ¿sí? Tengo este alimento que es buenísimo para todo. Bueno, pero también hay que concretar un poco, ¿no? También hay nutrientes concretos que hacen acciones concretas y que hay algunos alimentos que lo tienen más que otros. Y esto también es interesante estudiarlo, sobre todo los que tenéis, pues, frutas y verduras, productos que a lo mejor
los que vosotros estáis cultivando, de una metodología determinada o con un manejo nutricional determinado de los cultivos, a lo mejor son más ricos en un tipo de nutrientes que los que está haciendo el vecino, ¿no? Y eso es interesante saberlo. Vitaminas, lo mismo, muchas vitaminas que también están en muchas frutas y verduras. Luego los fitoquímicos, que son los químicos que tienen las plantas, normalmente son una defensa que tienen ante bichitos o ante la luz, pero que también tienen una función biológica dentro del organismo y que son exclusivas del mundo vegetal. Los fitoquímicos no están en ningún otro alimento que no sea vegetal. También hay infinidad, yo aquí os lo he clasificado por colores porque es lo más fácil de recordar, ¿no? Si vosotros os quedáis con que los carotenoides son los naranjas, seguro que eso lo asociaréis más por lo de los aceites estos de zanahoria que se ponía la gente para tomar el sol y achicharrarse. Pues porque los betacarotenos están en los naranjas, el licopeno en el rojo, la sandía también, que son los que tienen acciones cardiovasculares, y así pasa realmente con todos los colores que nos encontramos en frutas y verduras. Ahora voy a hacer un recorrido rápido por aquellos productos que son los que más se cultivan y se comercializan aquí en Almería, ¿no? Voy a hacer hincapié en ellos para que conozcáis un poquito qué tienen y cómo industrias del sector ya no agroalimentario, a lo mejor como industria láctea o de zumo, la aprovechan también como reclamo nutricional en el mercado. Esta foto me encanta porque es un poco mi reflejo, ¿no? Lo que es por un lado la farmacia y por otro lado la nutrición, que son mis dos campos. Empiezo con el tomate porque realmente es bueno, el más popular. Y os destaco la vitamina A, el licopeno y la luteína. El licopeno ya casi todos seguramente os suene o lo conoceréis, pero el tomate no es el único que tiene licopeno. Por el color deducimos que la sandía, de hecho, tiene más, bueno, ahora esta es la siguiente, tiene más licopeno de lo que tiene el tomate. ¿Qué es lo interesante del tomate y del licopeno? Por ejemplo, como os decía antes, es el color rojo del tomate se lo da el licopeno. A la hora del manejo del cultivo es interesante porque un tomate menos maduro, un tomate que se recolecta antes, que es como más anaranjado, a lo mejor no tiene tanto licopeno, pero tiene más betacaroteno, que habíamos dicho que era el que tenía el color naranja. En cambio, un tomate que ya se ha pasado, que es ya más de destrío y que a lo mejor no se utiliza o se tira, es muy rico en licopeno, a lo mejor más uno de los que nos estamos comprando en el mercado. Y eso a la hora de revalorizar un poco los destríos también es muy interesante. Lo mismo ocurre con las proteínas, con las vitaminas y con otros nutrientes, que según la vida del fruto, el momento en el que se encuentre de maduración tendrá pico en una sustancia o en otra. La sandía, como os decía, también tiene un alto contenido en licopeno y algunas de las funciones del licopeno son que ayudan a reducir el colesterol, previene la aparición de cataratas porque son pigmentos que están en el ojo, también además de en la piel y ayuda a la función cardíaca, y en general es un potente antioxidante. ¿Qué es lo que le pasa al licopeno? El licopeno tiene una característica y es que está recubierto de fibra, entonces para que se absorba necesitamos o bien triturarlo o bien añadirle aceite. Entonces estos son truquillos que sí que nos ayudan, por eso ahora no sé si lo habéis visto, hay sofritos de tomate que ya sí que les están poniendo en los botes ricos el licopeno, porque entre que está triturado, que ya hace que se libere el licopeno, entre que está cocinado, todavía se aumenta más la biodisponibilidad del licopeno, y el aceite que se le pone, son como 3 factores que están haciendo que esa sustancia se llegue mucho mejor a la sangre, porque si no, a veces no llega. Tal y como entra, sale. Luego, yo aquí os pongo el ejemplo comercial de una margarina que ayuda a reducir el colesterol. Son reclamos que ocurren, las marcas la iba a quitar, pero en realidad me da igual, o sea, no es una crítica a la marca, sino todo lo contrario. Yo creo que cada uno tiene que revalorizar su producto por lo que hace. Ellos investigan científicamente y prueban que su margarina baja el colesterol, pero claro, también tiene un 35% de grasa, y aunque reduzca el colesterol, pero, por ejemplo, a lo mejor no previene la obesidad, sino que la promueve. En cambio, el licopeno que tiene la sandía, que tiene a lo mejor el mismo efecto por vías de acción, por mecanismos de acción totalmente diferentes, ¿no? Pero la finalidad sí que puede llegar a ser la misma. Y
no tiene prácticamente nada de grasa, prácticamente nada de azúcar, que también es un error pensar que la sandía tiene azúcar. Mucha gente a lo mejor no come sandía porque se piensa que tiene azúcar y que le va a engordar, cuando en realidad tiene muy poquita, lo que pasa que es la única sustancia que da sabor. Entonces por eso solamente sabe a azúcar, pero no tiene mucha. Luego os voy a hablar del calabacín, que también es rica en nutrientes, pero sobre todo destaco el calcio, porque no hay muchos productos vegetales que tengan calcio, sobre todo los lácteos, a lo mejor, y la gente que ya cada vez hay más intolerancia a la lactosa, cada vez más la gente se plantea el consumo de lácteos y tenemos que buscar vías alternativas de nutrientes, como por ejemplo aquí pasa en el brócoli, tiene un alto contenido de calcio y el calabacín también lo tiene. ¿Qué pasa? Como pasaba antes con el licopeno, ahora aquí pasa al revés con el calcio se destruye con el calor. Por tanto, el calabacín para el calcio y para otros nutrientes conviene comerlo crudo. El ácido fólico, que también es alto en ácido fólico, también se destruye con el calor. Por tanto, ofrecer maneras culinarias de cómo comerse un calabacín crudo, que la hay, ahora os enseñaré, también ayuda a que podamos obtener el máximo de nutrientes de este producto. Algunas de las funciones del ácido fólico.